Sistema Nacional de Tesorería tiene como finalidad la administración de los recursos financieros del Estado. Constituye uno de los 7 sistemas de la administración financiera moderna del sector público, el cual ha sido aprobado a través del Decreto Legislativo 1436, la Administración Financiera del Estado. Cuando hablamos de tesorería, generalmente estamos pensando en dinero, pero ahora no. Con el nuevo Decreto Legislativo 1441, que aprueba el Sistema Nacional de Tesorería, la gestión de los recursos financieros ha variado. Es decir, al tesorero moderno, al tesorero gestor, se le pide una serie de conocimientos adicionales a los que ya tenía. Y no todo es CIAF, ¿eh? Los que manejan CIAF y hacen sus pagos en el CIAF tienen que tener en cuenta de que no todo es CIAF. A partir de ahora tenemos que pensar inclusive en la rentabilización de los recursos presupuestales, es decir, conocer cuáles son los instrumentos financieros. Se nos pide que trabajemos en el tema de los riesgos fiscales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo cuando he revisado la norma me quedo muy sorprendido y digo, carambas, ahora los tesoreros tienen que estar mucho más preparados. Y quisiera hacer una analogía. El tesorero hoy en día va a representar a lo que podría ser un gerente financiero en una empresa privada. Así que ya no más eso de que, oye, ¿qué función tienes? No, solo soy tesorero. Ya no. Ahora te conviertes en un asesor financiero para el sector público. Y eso te compromete a tener mucho conocimiento, repito, no solamente las normas del sistema de tesorería, sino conocer el tema financiero del país. Tenemos la ley de bancarización, la ley del sistema financiero, en la cual nos reúne conceptos sobre instrumentos financieros, como muestra un botón. Hoy en día en el Perú hablamos, por ejemplo, de los fideicomisos. Hoy en día hablamos sobre las APPs. Hablamos de instrumentos financieros, cartas de crédito, fondos mutuos, plazos fijos. Entonces, ¿qué es todo eso? Son conceptos que normalmente en el sector público no lo hemos manejado, pero ahora se nos exige que llevemos todo esto. Antes, como repito, solo era administrar y gestionar los recursos financieros. Cuenta corriente, banco, pago, recaudo, CIAF, y eso era todo. Y es más, había requisitos para ser un tesorero. En la ley 38.693, hoy en día ley derogada del sistema de tesorería, se hablaba de 3 requisitos que debía tener todo tesorero. Entre ellos, por ejemplo, tener conocimiento, tener experiencia y tener formación profesional universitaria. Eso es lo que decía la norma. Pero ahora esos requisitos se han retirado en el entendido de que un tesorero en este ciclo 2020 debe conocer y debe ser una persona con toda la formación que debía tenerla. No existe requisito, es más, no tenemos una limitación profesional para ser un tesorero. Podría ser un zootecnista, podría ser un profesor, no hay problema, con tal que sepa, porque la norma no establece limitaciones a quienes deberían ser tesoreros. Es cierto, todo concurso generalmente pide economista, ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, administrador o contador. Generalmente los concursos CAS para ser un tesorero y la experiencia que debes tenerla. Pero en ninguna norma dice eso. Yo conozco personalmente a muchos amigos que sin ser de estas profesiones citadas hacen un buen trabajo de tesorería. ¿Por qué? Porque solo es la administración de recursos financieros que tiene que ver con todo eso. El tesorero no elabora estados financieros como si lo hace un contador. El tesorero no hace análisis económicos como lo hace un economista. Entonces él fundamentalmente su trabajo es hacer reportes sobre lo que ocurre. Y a lo mucho se le pide un flujo de caja proyectado. De manera que el tesorero moderno tiene esa perspectiva en el sector público. Su función es la de garantizar que existan los recursos en las cuentas apropiadas para poder cumplir con los objetivos del Estado. Asimismo, cuando hablamos del Sistema Nacional de Tesorería, estamos hablando del Tesoro Público, que es el ente rector de la tesorería en el Perú. ¿Qué hace el Tesoro Público? El Tesoro Público ya no, el dinero peruano no solamente lo tiene en el Banco de la Nación, como siempre hemos trabajado, sino que lo que el Tesoro Público está haciendo hoy en día es rentabilizar los recursos del país en el Banco Central de Reserva, en otros instrumentos financieros. Usted sabrá que sus cuentas bancarias ahora ganan recursos. Por ejemplo, si usted tiene Canon, todos los meses el Canon le rentabiliza. Si tiene fondo de compensación municipal,
igual todos los meses le rentabiliza. O sea que usted está ganando recursos por los saldos que no los está gastando. Y otra cosa, yo como tesorero podría los recursos públicos, por ejemplo, tengo 20 millones en las cuentas en el canon, tengo 10 millones de fondo de compensación municipal, ¿los podría rentabilizar en un instrumento financiero? ¿Podría llevarlo a un fondo mutuo, a un fondo fijo? ¿Podría hacer ese tipo de transacciones? Entonces, hoy en día las normas respecto a eso han cambiado, donde en algunos casos sí nos faculta hacer ese tipo de trabajo. Pero para eso debemos tener un monto disponible, debemos tener un comité de caja establecido por el contador, el tesorero y el gerente, quienes van a determinar estas opciones. Pienso, por ejemplo, en la SUNARP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que tiene muchos recursos, recursos recaudados. Todos los días se llena de un montón de plata. ¿Y dónde está ese dinero? Si lo tiene en una cuenta corriente, seguramente en un mes la cuenta corriente no le va a pagar nada, apenas le pagará un sol, y más es lo que le va a cobrar. Y tantos millones de soles, ¿por qué no se rentabilizan? Entonces, en este mecanismo de gestión de liquidez de los recursos financieros, hoy en día sí se permite hacer instrumentos financieros, pero hay requisitos para hacerlo. Por lo tanto, siempre yo aconsejo a los amigos de tesorería que también conozcan todo el sistema financiero del país, en especial cómo se manejan los instrumentos financieros. Eso es de vital importancia hoy en día conocer. Ahora, el Sistema Nacional de Tesorería ha emitido 5 principios, que los vamos a revisar. El primero de ellos se llama la eficiencia y prudencia. Entonces, la pregunta para todos los oyentes, los seguidores de nuestro curso, ¿qué diferencia hay entre una cuenta corriente y una subcuenta del Tesoro Público? Repito, diferencia entre cuenta corriente y subcuenta del Tesoro Público. Y quiero ayudarles a dar su respuesta. Piensen en estas dos palabritas, gastadora y recaudadora. Gastadora y recaudadora. Entonces vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta corriente y una subcuenta del Tesoro Público? Entonces yo les di 2 palabras, recaudadora y gastadora. ¿Cuál de esas cuentas tendrán esas condiciones, de ser recaudadora o ser gastadora? Pensemos en la primera, vamos a hablar sobre las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes son aperturadas en el sistema financiero peruano, cualquier banco, inclusive el Banco de la Nación. Y es más, las entidades públicas trabajamos con el Banco de la Nación. Las cuentas corrientes tienen esta peculiaridad de ser recaudadoras y ser gastadoras. ¿Cómo sé que cumplen esta finalidad? Usted va al banco hoy día, hace un depósito y esa cuenta corriente es una cuenta recaudadora. Usted quiere dar una orden de pago y mientras tenga fondos, ¿qué va a hacer la cuenta corriente? Va a atender sus gastos. Cheque, medios electrónicos, transferencias, etc. Entonces, con ello, ¿qué quiero decirles? Que las cuentas corrientes son recaudadoras y son gastadoras. Consulta, ¿las cuentas corrientes se embargan? Y conocemos de muchos casos en los cuales gobiernos locales, inclusive nacionales, que sus cuentas corrientes han sido embargadas. ¿Por qué? Porque si hay una orden judicial de que se trabe un embargo, obviamente el banco va a obedecer esa orden judicial o esa orden legal. Entonces una cuenta corriente, así como es recaudadora y es gastadora, también puede ser embargada. ¿La cuenta corriente te paga intereses? No ganas nada. Más bien nosotros como Estado pagamos la comisión a ellos porque están administrando nuestros recursos. Esa es una cuenta corriente. Pero ¿qué viene a ser una subcuenta del Tesoro Público? Las subcuentas del Tesoro Público también son cuentas bancarias, pero a diferencia de las primeras, solamente son aperturadas en el Banco de la Nación. Las subcuentas. Es decir, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales trabajamos con subcuentas del Tesoro Público. ¿Pero por qué se le dice subcuenta del Tesoro Público? Se les llama subcuentas porque provienen de una cuenta principal. Y esa cuenta principal es la famosa CUT, que significa la cuenta única del Tesoro Público. Es decir, quien tiene el recurso no es la entidad, sino quien tiene tu dinero es el Tesoro Público. Sino que el Tesoro Público da la orden al Banco de la Nación
a través del CIAF para que se puedan hacer pagos. Pero quien tiene tu dinero realmente es el Tesoro Público. No lo tienes tú, aparentemente. Por eso que se llaman subcuentas. Entonces, ¿qué significa el principio de la eficiencia y prudencia? Consiste en el manejo y disposición de los fondos públicos, ya sea en cuentas corrientes o subcuentas del Tesoro Público. Lo cierto es que el dinero que tiene el país están en estos dos lugares, o cuentas corrientes o subcuentas del Tesoro Público. Podría haber una tercera, ¿no?, que es tu caja, pero la idea es que todo dinero recaudado vaya a la cuenta corriente y de ahí luego vaya a una subcuenta para que pueda hacerse un pago. Hoy en día, ¿cómo estamos trabajando? Si usted fuera un gobierno nacional o un gobierno regional, el dinero que recauda lo deposita primero en una cuenta corriente, pero ya no puede gastar nada. Si usted quiere gastar, tiene que trasladar a la subcuenta y recién de esta última se puede hacer el gasto. Así estamos trabajando. Pero ¿qué pasa si es un gobierno local? Los gobiernos locales todavía siguen trabajando con cuentas corrientes y acá hay un riesgo. Ustedes saben de que el único banco que está conectado con el CIAF es el Banco de la Nación. Pero ¿qué pasa si un gobierno tiene dinero en una caja municipal o en una entidad financiera privada? Obviamente que las entidades financieras privadas o las cajas municipales no están enmarcadas con el CIAF. Entonces, al no estar controladas, puede haber cualquier desvío financiero, si es que no hay orden y disciplina en su control. Para los que trabajamos con el Banco de la Nación, excelente, porque el CIAF controla eso. Y es más, usted no podría cobrar ni un sol a través del Banco de la Nación si primero el gasto no ha sido procesado en el CIAF. Esa es la condición. Primero CIAF y luego se hace el pago en el Banco de la Nación. Pero ¿qué pasa cuando yo trabajo con banca privada? Al banco, por ejemplo, al Banco Pichincha, al GNB u otro banco. Si usted quiere cobrar en ese banco, al banco no le va a interesar si lo procesó o no en el CIAF. El banco lo que va a hacer es, si tiene fondos, el banco va a atender y punto. Pero si usted no lo procesó en el CIAF, ese puede convertirse en un problema. Por lo tanto, el principio de eficiencia me dice que yo deba tener un manejo disponible de esos fondos, saber cuántos recursos tengo en la cuenta corriente y cuánto tengo en la subcuenta. Recuerden que cuando son cuentas corrientes se hacen conciliaciones bancarias, pero cuando son subcuentas del Tesoro Público se hacen conciliaciones de enlace. ¿Qué significa eso? Que los pliegos directamente hacen el trabajo de conciliación con el Tesoro Público. Y el Tesoro Público evalúa si tus ingresos y pagos han sido tal como tú lo estás diciendo. Y es más, el principio de eficiencia me dice, debemos optimizar y aplicar y minimizar los costos. En una cuenta corriente, usted va a pagar costos de mantenimiento, portes, mantenimiento bancario, etc. Pero cuando se trata de subcuentas, no va a pagar ni un centavo, porque el Tesoro Público es quien paga al Banco de la Nación. Entonces, ¿qué le convendría a usted? ¿Cuentas corrientes o subcuentas? Y las subcuentas son inembargables, a diferencia de una cuenta corriente. Seguramente que a todo el mundo le va a convenir tener subcuentas, pero en el Perú todavía manejamos cuentas corrientes, en especial en el manejo con los gobiernos locales. Eso se va a acabar. La tendencia del Tesoro Público es que todo gasto que se realice en el país necesariamente pase por una subcuenta del Tesoro Público. Así debería ser. Y no que se manejen cuentas corrientes. Entonces las cuentas corrientes ya se utiliza solo para recaudar. Pero si tú quieres gastar, tienes que trasladarlo a la subcuenta y de la subcuenta recién se hace el gasto público. Si no, no se podría. ¿Y cómo hacemos ese traslado? Con un documento llamado T6, que significa Papeleta de Depósito Tesoro Público. Hacemos el traslado del dinero recaudado en la cuenta corriente hacia la subcuenta del Tesoro Público. Bien, ahora tenemos un nuevo principio, la fungibilidad. ¿Qué significa la fungibilidad? En verdad, yo cuando leí este decreto legislativo me quedé muy sorprendido. ¿A quién se le ha atrevido crear esta palabra, la fungibilidad? Y lo cierto es que todos los países de la región manejan este concepto de la fungibilidad. Es un concepto creado por el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que siempre estamos bajo la asesoría de estos organismos en el manejo presupuestal, contable, tesorería. Entonces, ¿la fungibilidad qué significa? Significa que el Tesoro Público tiene el control de todo el dinero del Perú. No importa qué nivel de gobierno seas, pero el Tesoro Público quiere saber cuál es el dinero que posee el Perú. A eso le decimos la fungibilidad. El Tesoro Público es como un banco que controla, dispone el uso de los recursos financieros.
que te pertenecen, claro, que le pertenece a Lima, que le pertenece al Callao, que le pertenece a Arequipa, Trujillo, Huancayo, Cusco, correcto, pero yo, Tesoro Público, tengo el poder. Entonces la fungibilidad consiste en el uso de los fondos públicos administrados a través de la cuenta única del Tesoro Público, que antes he explicado. Hay una cuenta bancaria que se llama la CUT, la cuenta única del Tesoro Público, de cual dependen todas las cuentas bancarias del país, ¿no? Las subcuentas del Tesoro. Entonces independientemente de su fuente de financiamiento, asegura la continuidad de la atención de los requerimientos de la pagaduría en concordancia con el principio de oportunidad. Eso entonces es la fungibilidad, es hablar de los recursos centralizados que el Tesoro Público la va a administrar. La oportunidad. La oportunidad consiste en, ¿qué dicen las normas del Tesoro Público? El dinero que recaudamos todos los días, ¿cuándo debe depositarse en el banco? Hoy ya recaudó Juliaca, hoy ya recaudó Tumbes, hoy ya recaudó Piura, recaudó Huánuco, Pasco, etc. Ese dinero que yo recaudo por venta de bienes, prestación de servicios, alquiler de locales, cobranza de multas, tasas, arbitrios, ejemplos distintos, yo recaudo hoy día 15.000 soles. ¿Cuándo debo depositarlos? La norma me dice dentro de las 24 horas. O sea, tú recaudas hoy día, mañana ya está en el banco. Eso es lo que indica. Pero la realidad del país no es así. Hay lugares en la selva, en Iquitos, donde cuenta el tesorero que para ir a un banco más cercano tiene que viajar en lancha 8 días. Viaja 8 días y 8 días para volver. Son 16 días. Increíble, la mitad del tiempo de trabajo, ¿no? De un mes. Entonces, ni modo que el tesorero va a viajar a hacer un depósito, va a regresar después de 15 días para volver a viajar y regresar y se acabó el mes. Entonces, la norma dice, todo depósito se realiza dentro de las 24 horas. Como también hay zonas en el Perú donde el tesorero espera el avión de la Fuerza Aérea, que le dicen los famosos Hércules, para trasladarse a otro lugar, en una frontera con Colombia, donde el tesorero espera cada jueves esta avioneta de la Fuerza Aérea que viaja a este lugar donde sí hay un Banco de la Nación en la frontera para hacer los depósitos, porque la norma dice dentro de las 24 horas. Otro caso, en Huancavelica, el departamento de Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del Perú, muchos distritos para hacer el depósito al Banco de la Nación tienen que viajar por la ciudad de Huancayo, y en Huancayo encuentran un Banco de la Nación. ¿Y cuánto significa el costo? Viajar, digamos, de esta zona llamada Surcubamba para llegar a Huancayo, aproximadamente son 8 horas y hay que viajar en camioneta en 4x4 y te representa un gasto de 150 soles en pasaje ida y vuelta. Pero ¿cuánto dinero estás llevando a depositar? 30 soles, 20 soles, o sea, más es el costo del servicio de lo que tú estás llevando a depositar. Eso es razonable, pero la norma te dice dentro de las 24 horas. Y los auditores son muy parametrados a veces, ¿no? Porque dice 24 horas, 24, no me importa si estás en la selva, no me importa si estás en Huancavelica, no me interesa si estás lejos de un banco. La norma dice 24 horas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con aquellas entidades que están lejos de un banco, donde no es fácil hacer un depósito todos los días? Y la oportunidad justamente es eso, garantizar que los recursos financieros estén disponibles en los bancos para poder hacer los pagos. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Entonces la respuesta va a ser esta. Usted, entidad pública, que se encuentra lejos de una sucursal del Banco de la Nación, por razones geográficas, por razones demográficas, lo que sea, entonces la indicación es esta. Usted hace un comunicado al Tesoro Público pidiéndole tal exoneración. O sea, usted podría decirle, señores Tesoro Público, a mi entidad le resulta difícil llegar dentro de las 24 horas a un banco para hacer los depósitos. Entonces, usted podrá solicitar al Tesoro Público que los depósitos sean cada semana, o cada 8 días, o cada 3 días. Si el Tesoro Público le autoriza, entonces cuando venga auditoría, usted tendrá un documento en el cual está avalando que los depósitos no se realicen dentro de las 24 horas, sino dentro del plazo aprobado por el Tesoro Público. A eso se refiere el principio de la oportunidad. Tenemos otro principio de unidad de caja.
El principio de unidad de caja consiste en que los recursos financieros están centralizados en una dependencia llamada tesorería. Esto, a ver, puede haber 20 cajeros en una entidad pública, puede haber 5 tesoreros. No. Primero, puede haber 1000 cajeros, no hay problema. Puede haber un cajero como puede haber 20 cajeros que están encargados de la recepción del dinero de los usuarios. Pero lo que no puede haber es más de un tesorero, solo un tesorero, quien es el encargado de centralizar todos los recursos financieros que recauda esta entidad. Por ejemplo, las municipalidades cuando cobran el impuesto predial tienen distintas cajas y puede una persona ir a pagar a la caja 1, a la caja 2, caja 3, etc. Entonces, por ese lado, no hay problema de la cantidad de cajeros que pueda haber en una entidad, pero lo que sí debe haber es un solo tesorero con la finalidad de centralizar los recursos financieros y no tenerlos dispersados. El tesorero hará las conciliaciones bancarias, hará las conciliaciones de cuentas de enlace con el Tesoro Público, pero a eso se refiere, centralizar todos los recursos en una dependencia llamada tesorería. A eso se refiere. Veracidad. Se supone que la documentación que utiliza tesorería siempre deben estar fundamentados en la verdad, es el principio de la ética de un tesorero, la veracidad. Y nos habla también de una documentación sustentatoria, ¿ya? Es decir, todos los documentos deben estar, todas las operaciones, ya sea de ingresos o de gastos que realiza tesorería, deben estar debidamente sustentados. Ese es un principio importante en el sistema de tesorería, es decir, los ingresos deben tener sus recibos de ingresos, los depósitos, los vouchers de los depósitos, etc. El Sistema Nacional de Tesorería, por lo tanto, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, mediante los cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero. Y no solamente eso, ¿no? Sino también tesorería va a estructurar el financiamiento del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que el área de tesorería al presupuesto le va a dar vida, le va a decir, mira, tú presupuestaste 40.000 soles, ya, aquí tienes. Eso se llama la estructuración del presupuesto. Asimismo, tesorería va a realizar la gestión de activos financieros, va a revisar los riesgos fiscales en el sector público. Como les dije hace un momento, no sé cómo será esto, pero así está indicado en la norma. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Tesorería? Tenemos en el nivel central a la Dirección General del Tesoro Público y en el nivel operativo a todas las oficinas de tesorería que funcionan en las distintas unidades del Tesoro. ¿Qué hace el ente rector? ¿Qué hace la Dirección General del Tesoro Público? ¿De qué se encarga? Se encarga de ejercer la máxima autoridad técnico-normativa. Esto significa que solamente el Tesoro Público está autorizado a emitir normas relacionadas a este sistema. Asimismo, el Tesoro Público aprueba los procedimientos respecto a la gestión de los fondos públicos. El Tesoro Público nos advierte cómo se va a manejar estos recursos, nos habla sobre la gestión integral de activos y pasivos, y también el Tesoro Público dispone la implementación de mecanismos para la ejecución del pago. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy en día el uso de cheques en el sector público prácticamente ya es historia, salvo de algunas excepciones podemos usar, pero después el uso de cheques con cargo a recursos administrados por el Tesoro Público está prohibido. Yo no puedo pagar un cheque a un proveedor con cargo al canon, a los recursos ordinarios o al Fondo de Compensación Municipal. Estas situaciones ya no se permiten porque está prohibido. Así que el cheque es de uso muy excepcional y esto va a desaparecer en un momento. Inclusive se acuerdan que antes pagábamos impuestos, las AFPs pagábamos con cheques, hoy en día ya no. Directamente desde el SIAF se da la orden para a través de medios electrónicos poder realizar estos pagos, lo cual significa que el Perú se ha modernizado. El cheque es increíble, pero eso ya es historia.
Entonces el Tesoro Público es quien norma todos estos procedimientos. Asimismo establece los plazos para la acreditación de ingresos en la cuenta única del Tesoro Público y el pago de obligaciones legalmente contraídas. ¿Qué quiere decir esto? Que como el Tesoro Público tiene los recursos, voy a hacer un ejemplo, el canon. Entonces, si usted quiere pagar, digamos en el CIAF, hoy día se hace el procedimiento del giro, pero el Tesoro Público va a determinar cuándo ese giro va a estar listo para que pueda ser atendido. Que hoy en día es al día siguiente hábil, ¿no? Si usted gira hoy sábado, por ejemplo, esto no se aprueba. Se aprueba recién el día lunes, que es el próximo día hábil. Entonces, ¿quién autoriza todo eso? Es el Tesoro Público. Además, califica las condiciones de los fondos públicos, ¿no? Que no son muy usuales en el país. Autoriza a través del CIAF-RP las operaciones de pagaduría y autoriza la apertura y cierre de cuentas bancarias, claro. Frente a indicios de corrupción presentados en informes por el Ministerio del Interior o la Contraloría General de la República, el Tesoro Público puede congelar cuentas bancarias. Eso pasó en Ancash, ¿se acuerdan? En Cajamarca, donde bajo sospechas de que las cosas estaban mal, el Tesoro Público cancela las cuentas bancarias. Con eso hace saber de que la entidad no podía disponer de esos recursos, salvo el monto que está previsto para el pago de sueldos, pero después no se podría tocar ni un centavo. Entonces, esa competencia lo tiene el Tesoro Público, que es el ente rector del sistema financiero. ¿Quiénes son los responsables de administrar los fondos públicos? Los responsables son dos funcionarios. Tenemos al administrador, o el que haga las veces, y al tesorero. Pero ese que haga las veces es el gerente de finanzas y el tesorero. Ambos funcionarios deberían ser acreditados ante el Tesoro Público. Y también, como hoy en día los pagos son a través de medios virtuales, quienes utilizan esta firma virtual es el tesorero y es el administrador. A ellos se les da una clave virtual para que puedan realizar todos los procedimientos de pagaduría. Así que esa clave que usted recibe, téngalo bien guardado, no lo comparta fácilmente con nadie. Si usted se va de vacaciones, no le deje al practicante, no lo deje al suplente, porque ha habido casos muy complicados donde han sustraído recursos financieros. A veces por compartir la clave, y el que recibió la clave hizo el pago correspondiente, pero ante la fiscalía y ante un juez, quien es el responsable de ese giro, no es a quien usted delegó su firma, sino a quien le corresponde como titular, que es usted. Entonces ahí sí mucho cuidado. Yo conozco dos casos muy complicados, uno en Pucallpa, otro en el centro del Perú, sobre el mal uso de las firmas electrónicas. Cómo es que el mal funcionario, aprovechándose de su colega que está de vacaciones y con su clave, se han prestado para hacer una serie de cosas. Obviamente que condenamos esa práctica, ¿no? Pero no se confíe. Eso requiere mucha perspicacia, ¿no? Al actuar. Usted va a ser responsable de todo eso. ¿Cuáles son sus funciones entonces respecto a los fondos públicos? Número 1, administrar el manejo de los fondos públicos percibidos o recaudados. O sea, todo lo que se recauda, usted tiene que administrarlo. ¿Dónde los va a administrar? En cuentas bancarias. Coordina adecuada y oportunamente con las áreas responsables de administración financiera del sector público. Esto es lo que siempre yo digo, ¿no? Los famosos comités de caja que no existen en las entidades públicas. Si bien es cierto, tesorería que controla y custodia los recursos financieros, pero a veces en las reuniones de gabinete no siempre se le invita. Y qué bueno sería que este tesorero participara para que sepa qué gastos o qué pagos se van a realizar en esta semana, en este mes. Por eso dice que tesorería debería coordinar adecuadamente con todas las áreas. Ustedes saben que en el sector público tenemos un concepto del calendario de pagos. Por ejemplo, si usted tiene 100 millones, usted no puede utilizar los 100 millones si primero no lo ha calendarizado. Tendría que hacer un calendario de pagos. Y si mi calendario de pagos de este millón de soles solo es 30.000, entonces solo podré usar los 30.000 soles y no el millón de soles. Pero ¿quién hace todo esto? En la práctica quien hace todo esto es el tesorero. ¿Pero qué te dice la norma? Que el tesorero debe coordinar con todas las áreas. A veces cuando no se puede pagar un proveedor, podría ser por falta de calendario de pagos, podría ser por falta de programación.
pero toda la culpa lo tiene el tesorero. Pero si logística no le dio información de qué va a pagar, si el área de obras no le alcanzó la relación de gastos que se van a pagar respecto a liquidaciones de obras, supervisiones, etc., el tesorero, ¿qué información podría tener? Entonces, la norma te dice, oye, coordina con las demás áreas. También tesorería ejecuta los pagos de las obligaciones legalmente contraídas dentro de plazos y conforme a normas. Igual, no se me ocurre, pero qué ilógico sería que un tesorero no le pague a un proveedor 3 meses, 4 meses o 5 meses, o tenga un retraso con alguien y le pregunte, ¿por qué no le pagas? Si tu obligación es tan pronto esté devengado y autorizado, págale. ¿Por qué lo guardas? Entonces no hay eso de que ahora, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando usábamos cheques, a veces los tesoreros llamaban a los proveedores para decirles que, ¿cómo es, no? ¿Cómo es la cosa? Ya está tu cheque, depende de ti, ¿no? Dime qué día vienes y te voy a entregar tu cheque. Pero eso ya se acabó, eso ya no existe. Ahora el tesorero ni siquiera sabe quién es el proveedor. Físicamente no lo conoce, porque él recibe la orden de hacer el pago a través de un medio electrónico, que es a través del mismo CIAF. Entonces, simplemente quedará en un tesorero llamarlo a su proveedor para decirle que ha cumplido con hacer su pago y cuyo depósito se ha realizado en tal cuenta bancaria. Nada más. Asimismo, tesorería dicta normas y procedimientos internos. A esto le vamos a llamar las directivas. ¿Y por qué se emiten directivas internas? Se emiten para mejorar la gestión, la administración de los recursos financieros. ¿Y qué directivas debería emitir tesorería? A ver, vamos a pensar en 5 por lo menos. Ya 5 directivas clásicas que es emitido por el área de tesorería. ¿Cuáles son estas? Vamos a ver. Para empezar, la directiva de viáticos. Sí o sí en toda entidad pública. 2. La directiva de caja chica. Todo el mundo ya lo tiene porque todos los días hay necesidades que pagar. Copias, pasajes, movilidad, courier, una serie de mecanismos. Tercero, la directiva de encargos internos, que son gastos especiales, ¿no? Que requieren un informe de logística para poder atenderlos. Cuarto, una directiva sobre cartas fianzas, sobre el control y custodia de las cartas fianzas. Quinto, una directiva sobre la programación del calendario de pagos, es decir, cuándo lo hago, qué día las oficinas deben enviar mi información. Eso es lo que permite a Tesorería tener un mejor control de los recursos financieros. ¿De acuerdo? Asimismo, tiene en sus funciones mantener las condiciones que permitan el acceso al CIAF para el registro de la información correspondiente. Cuanto más que funciones, asimismo tiene que hacer arqueos. ¿El tesorero puede hacer arqueos? Por supuesto que sí. ¿A quiénes hace arqueos? A los que manejan dinero. Al responsable de caja chica puede ir y puede hacer un arqueo de caja. Y estos arqueos tienen que ser practicados todos los meses. Yo no sé, nos hemos acostumbrado a hacer uno al mes nada más, porque esa es la excepción, pero ¿por qué no hacemos más? O sea, deberíamos ponerle más fuerza, ¿no? A veces termina el año y algunos ni siquiera tienen, algunos no hacen nunca arqueos. Lo más responsable es 12 arqueos, ¿no? Uno por cada mes. Pero, ¿por qué te limitas a eso? Podrías hacer un poco más, ¿no? Porque es tu trabajo, cuidar los recursos financieros. Como resultado de un arqueo de caja tenemos 2 situaciones, los sobrantes y los faltantes. Y habría que preguntarnos por qué sobra y por qué falta dinero y cuál es más peligroso. A ver, primero, ¿por qué sobra dinero? Yo, tesorero, voy a caja a hacer un arqueo hoy día. Entonces según los fondos de la persona, su fondo de caja chica es de 5.000 soles. Entre comprobantes de pago y dinero debería tener 5.000 soles. Pero resulta que yo al hacer un arqueo de caja encuentro 5.200 entre comprobantes y dinero. Entonces yo como resultado al hacer un acta digo, producto del arqueo de caja se encontró un sobrante de 200 soles. ¿Pero por qué sobró? ¿Qué creen que esté pasando? O a la inversa, en el mismo ejemplo, la caja chica 5.000 entre comprobantes de pago y dinero en efectivo. Hago el arqueo de caja y encuentro un faltante.
y encontré la suma de 4.700 soles entre comprobantes y dinero. Entonces tenemos dos escenarios, donde uno sobra y en otro falta. ¿Y por qué sobra? ¿Por qué falta? Respuestas. Y ustedes sacarán su conclusión cuando es más complicado. ¿Por qué sobra el dinero? Se supone que sobra dinero porque, y obviamente en un arqueo de caja siempre se dice, señor, solamente deje el dinero que pertenece a la entidad. Su dinero personal no lo necesito, no me muestre su dinero. Porque hay casos en los cuales la viveza, ¿no?, de quien ha hecho el arqueo, la persona dijo, no, pero ese sobrante es mi dinero, y al final usted pierde. Yo aprendí de un amigo auditor, inclusive, cuando usted hace un arqueo de caja, usted que hace el arqueo no cuente el dinero, que la persona cuente, porque ha habido casos en los cuales había un billete falso y salieron culpándolo a uno, en el sentido de que había incorporado un billete que no correspondía. Entonces usted puede invitar a la persona delante suyo que cuente el dinero y usted es testigo y anote ese resultado. Entonces sobraría dinero porque usted está recibiendo dinero sin emitir el comprobante de pago respectivo. Ejemplo, voy a pensar en un gobierno local. Los gobiernos locales, como emiten tasas, de acuerdo a las disposiciones de SUNAT, una entidad que cobra por concepto de tasas o arbitrios no está obligada a emitir comprobantes de pago, pero sí puede emitir un recibo interno, recibo de caja, recibo provisional. Por lo tanto, la persona puede recibir dinero, pero no necesariamente emitir ese documento. Entonces, ahí ¿qué va a pasar? Te va a sobrar dinero, porque no está sustentado. Y lo otro es pues que estás jugando con otro dinero, ¿no? Una garantía recibida o cobros anticipos, ¿no? Por ese motivo te está sobrando dinero. Y cuando te falta dinero es porque la evidencia es esta, tú estás cogiendo. O sea, estás cogiendo recursos de tu entidad que no te correspondan. Y otra cosita, el arqueo de caja no termina ahí. Sea un sobrante o un faltante, usted tiene que regresar para asegurarse que ese sobrante sea depositado al banco en esa condición, en un recibo bajo el concepto sobrante, y se deposita para que esa persona aprenda. Y cuando falta, usted tiene que hacer un nuevo arqueo para asegurarse que ese dinero haya sido repuesto por esa persona. Ahí recién cierra su acta. Así debería ser. Pero a veces que he visto, hacen arqueos, faltan, sobran, y ahí termina. Ni siquiera el auditor se asegura que ese dinero haya sido depositado a una cuenta. Debería ser así. Entonces, y los arqueos son inopinados, no se dice cuándo se llega, debe ser así, amigos. Entonces, este es un trabajo que realiza el área de tesorería, cuidar los recursos financieros, salvaguardar. Hay cajas chicas donde solamente está conformado por 800 soles, pero por ejemplo, las cajas chicas de los Conectamev está conformado por 5.000 soles. Yo trabajé en el Ministerio de Interior, en la Dirección de Infraestructura Pública, la caja chica era 16.000 soles. El Ministerio de Defensa tiene una caja chica de 30.000. Entonces, es un recurso fuerte. ¿Y eso amerita hacer un arqueo mensual? No. Entonces yo diría que hay que cuidar los recursos públicos. Cuando algo pasa frente a un juez, repito, ¿y qué? ¿Qué de tesorero? ¿Qué hiciste? Las buenas intenciones ahí no nos van a servir, sino lo que nos sirven ahí son las acciones realizadas. Las actas, consérvalas, guárdalas, porque ese es un trabajo de custodiar los recursos financieros. Ahora, lo que más me preocupa de la nueva disposición de tesorería es esta. El decreto dice, el artículo 6, Tesorería debe implementar la gestión de riesgos fiscales. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, yo no tengo una respuesta ahorita para dárselos. ¿Cómo voy a implementar la gestión de riesgos fiscales? Yo como tesorero, o sea, ¿cómo podría anticiparme ante problemas económicos que pueda tener el país, en la cual yo me quede sin los recursos financieros? Entonces, por eso empezamos la clase del sistema de tesorería señalando de que no es suficiente conocer el marco jurídico de tesorería, sino que debemos conocer los instrumentos financieros para tener una idea de cómo voy a prevenir esos riesgos y conocer un poco de política fiscal, estar empapado en el mercado financiero, cómo es el tipo de cambio, cómo es el crecimiento del PBI, ¿no? Cómo está la moneda extranjera. Es decir, hay que conocer la realidad económica de nuestro país y del mundo para saber qué posibles problemas podríamos tener en la entidad. Por ejemplo, hoy en día el dólar está controlado, o sea, felizmente nuestro presupuesto es en soles,
no es en dólares, pero por ejemplo otras economías como Ecuador, ellos preparan presupuestos en monedas distintas. Entonces todo eso nos conllevaría a tener mucho cuidado en el manejo de las finanzas públicas. Respecto a las responsabilidades que tiene el tesorero, ¿qué dice el artículo 6, numeral punto 3? Dice, las responsabilidades de la administración de los fondos públicos que infrinjan las disposiciones del decreto legislativo 1441 son sujeto de sanciones administrativas según el régimen laboral de cada trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar. Entonces, esto es también complicado. Como son recursos financieros, se supone que estos hay que cuidarlos bien, ¿no? Yo les cuento una historia de esto. Cuando hace muchos años, ya les había comentado, trabajé para el CIAF y eso me permitió viajar por muchos lugares del país, capacitando a los usuarios en el manejo del sistema, ¿no? Tesoreros, contadores, presupuestólogos, etc. Y yo recuerdo que era el 2007, 2008 más o menos, y cuando no teníamos todavía el tema de las subcuentas del Tesoro Público y solo se manejaban cuentas corrientes. En una municipalidad, un alcalde tenía una hija y esta hija tenía un mal enamorado, ¿no? Que lo indujo a sustraer recursos públicos. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Este joven enamorado conocía un poco del sector público, conocía a CIAF, así que en un momento dado, cuando no había nadie, no sé cómo hizo, pero entraron al municipio y sustrajeron 2 cheques, 50.000 soles, para el novio y para la hija del alcalde. Sacaron 50.000, fueron al banco, todo fue procesado en el CIAF, comprometieron, devengaron y giraron. Fueron al banco y como todo estaba acorde, el banco procedió con el pago. Se llevaron 100.000 soles de vacaciones y bueno, como el dicho dice, ¿no? Todo lo que mal empieza, mal acaba. ¿Cómo se dieron cuenta de esta salida de recursos? Gracias a un buen tesorero que hizo conciliación bancaria. Al hacer conciliación bancaria, tú detectas uno por uno, contrastas si ha sido pagado o no ha sido pagado por el banco. Entonces, al momento de hacer la conciliación bancaria por este buen tesorero, saltó esos 2 cheques, ¿no? De 50.000 y 50.000 soles. Entonces él se preguntaba, ¿pero en qué momento hice ese pago? Miró en el CIAF, estaba girado a nombre de tal persona, pero le parecía increíble. Y cuando fue al banco y cuando recibió el extracto bancario, se enteró que había sido girado a nombre de a la hija del alcalde y a su novio. Entonces se les abrió un proceso. Pero ¿saben cuál es el tema? Frente a la fiscalía, el problema más que de ellos es el tesorero. Tú que tienes la clave de acceso al CIAF, que tienes la clave a los cheques y todo eso. Por lo tanto, otro consejo que no está acá, pero quería mencionarles de que tesorería debe ser independiente. Debe haber una bóveda, una caja de seguridad. El dinero, las cartas fianzas, las pólizas de caución, los cheques de gerencia, cualquier medio financiero debe estar salvaguardado en puede ser una bóveda, una caja fuerte, porque si algo pasara es complicado. Se imagina que se pierde una carta fianza de un proveedor, ¿quién va a ser el responsable? Va a ser tesorería. ¿Y una carta fianza es gratis? No, la carta fianza tiene un costo. Para obtener una carta fianza, lo que hace un proveedor es ir a un banco y comprar la carta fianza. La carta fianza nadie te la da en forma gratuita, tú tienes que comprarla. Y si por A veces se te pierde, al momento que tú pides un duplicado, igual tienes que pagar. Ejemplo, si un proveedor compra una carta fianza de 100.000 soles, aproximadamente paga entre el 3 al 4%. O sea, estamos hablando de 3.000 a 4.000 soles. Una carta fianza, ¿qué va a pasar si la carta fianza se pierde? Entonces, el tesorero, que es el responsable de custodiar, tendría que ser el responsable de buscar esa carta fianza. Y eso en la práctica es complicado. Se imagina que usted pierda su carta fianzas. Entonces, un consejo: tenga una bóveda, una caja fuerte donde salvaguarde todos los recursos financieros. El dinero que queda, guárdelo y no lo toque en absoluto. Dice que en arca abierta el justo peca, ¿no? Pero en este caso sea muy celoso con esos recursos. Mi primer trabajo en el sector público hace 23 años justamente fue la de ser un tesorero. Y yo recuerdo que en esos años habían 15 principios del Sistema Nacional de Tesorería. Y el 15º principio decía esto: garantía de servidores.
Y cuando yo ingresé a trabajar como un tesorero, lo primero que me preguntaron fue, ¿y cuál es su garantía? Porque la entidad más o menos manejaba por día 30.000 soles, esos años, 23 años. Y me dijeron, tiene que dejar una garantía. Y como recién yo salía de la universidad, no tenía ahorros, les dije, no tengo nada, ¿no? Entonces me dijeron, tiene que dejar una prenda hipotecaria. Conversé con mi padre para dejar su carro en prenda hipotecaria. Si yo hacía algún acto indebido, entonces el carro quedaba a favor del Estado. Pero yo veo hoy en día que todos los tesoreros trabajan sin ninguna garantía. O sea, se pueden llevar toda la plata, los millones de soles, perjudicando al Estado peruano, y luego ¿cómo resarcimos ese daño? Entonces hay un exceso de confianza. Así que este es un consejo para los administradores. Todo tesorero que maneja recursos debería tener un respaldo financiero frente a un daño que pudiera cometer contra el Estado. Y si no tiene recursos, usted podría contratar a una empresa, a un tercero, para que ese tercero genere una póliza frente a cualquier daño. ¿Se imaginan? Tenemos dinero en la oficina de tesorería, mucho dinero, muchas cartas fianzas, y un día se incendia esa oficina. Fíjense, ¿eh? Se incendia, provocado o no, pero un incendio. Y se perdió mucho recurso, se perdieron cartas fianzas. ¿Y quién la va a reponer eso? Según las normas, el responsable es el administrador y el tesorero. Entonces, frente a un delito, ellos serían los responsables, número uno, frente a esta acción. Pero ¿qué pasa si la entidad interna hace una directiva sobre esto y contrata a un seguro para coberturar? La cosa cambia. Si sucede un hecho, un robo, una sustracción, un incendio o un desastre natural, usted estaría protegiendo los recursos del Estado. Se trata de eso, de salvaguardar, de proteger todos los recursos financieros. ¿La póliza tiene un costo? Por supuesto que sí, cuesta una póliza, pero justamente el fin es garantizar los problemas que pueda tener una entidad pública. Y eso es competencia de tesorería. El tesorero debe estar muy, muy pendiente de eso. Punto y coma, por ejemplo, igual, las entidades públicas tienen vehículos y no todos los vehículos están asegurados. ¿Qué pasa si un vehículo se roban? ¿Quién la va a reponer ese vehículo? ¿No sería una responsabilidad administrativa? Entonces, todo eso es lo que se maneja en el manejo financiero, ¿no? Asegurar los carros, tener las pólizas correspondientes y todo eso. Bueno, el artículo 15 nos menciona lo siguiente. La gestión de tesorería tiene 3 etapas. La gestión de ingresos, la gestión de liquidez y la gestión de pagos. ¿Qué es lo más fácil y qué es lo más difícil? Yo diría esto, es mi punto personal. Para mí la más fácil es gestionar los ingresos. Yo recibo los ingresos, los deposito al banco y como que acá estamos cumpliendo con los objetivos. Otra cosita, ¿qué pasaría si usted recauda hoy día como tesorero la suma de 30.000 soles? Ejemplo, ¿ah? Y usted sale, toma una combi y se va al banco a depositar. Ahí el dinero en su jean, esos pitillos que son bien ajustados, ¿no? Donde todo el mundo le ve la plata. Y le asaltan los 30.000 soles. ¿De quién es la responsabilidad? Sería de usted, tesorero, porque usted se aventuró con la plata yendo a un banco y confiando en sí mismo, y si le asaltaron, usted sería responsable. Entonces, ¿qué debemos hacer para custodiar los recursos financieros del Estado? Mi apreciación es esta. Debería haber una directiva interna donde diga directiva sobre el traslado de recursos de la entidad hacia una entidad financiera. Y en esta directiva debe señalarse, por ejemplo, cada vez que el tesorero sale al banco, debería, por ejemplo, pedir apoyo a seguridad. Seguridad debería llamar a un carro en horas distintas, anotar la placa, pedir el documento del conductor y una serie de cosas. ¿Con qué finalidad? De protegerlo. Si usted tiene una directiva interna de cómo se debe hacer el traslado de recursos de la entidad hacia el banco, y si algo le pasara, usted, tesorero, se lava las manos, porque hay una directiva interna y lo que usted hizo es obedecer lo que decía su directiva interna. Pero si no hay ninguna directiva y a usted le asaltan, usted es el responsable y tiene 24 horas para resarcir el dinero al Estado peruano bajo un proceso administrativo. El caso se pasaría a asesoría jurídica para que usted pueda reintegrar el dinero que le han robado. Así sería. Pero si hay una directiva interna, la cosa cambia, usted se protege. Entonces su función es cuidar los recursos financieros a través de lineamientos, directivas internas. 2, hacer la gestión de liquidez, es decir, hacer flujos. Tenemos 5 fuentes de financiamiento,
Felizmente la mayoría son aseguradas porque vienen del Tesoro Público, pero cuando hablamos de recursos que son canalizados por su propia entidad, ahí sí está el tema. Debería tener un control de esos recursos. Si los voy a desembolsar en 15 días, en un mes, etcétera, ¿no? Y la liquidez también significa asegurar pagos futuros, ¿no? Tener muy controlado todo eso. Y la gestión de pagos es ya la forma como yo termino la ejecución del gasto público una vez que está devengado. Solamente debo pagar obligaciones devengadas. Si algo no se ha devengado, no pago. Está prohibido hacer pagos sin haberse devengado. ¿Pero qué es un devengado? El devengado significa reconocer obligaciones. Cuando exista la conformidad del bien, cuando exista la conformidad del servicio, cuando tenga la factura, cuando tenga el recibo, entonces recién procedo con el pago. Mientras no exista todo esto, yo no podría pagar. Estaría prohibido hacer eso. Entonces, la gestión de ingresos va por ese lado, ¿no? De administrar, canalizar los recursos financieros y tenerlos disponibles para poder ejecutarlos. ¿Ya? Y la gestión de liquidez garantiza la disponibilidad de los fondos públicos recaudados en forma oportuna. Ahora, el tema de los pagos. Acá también viene otra cuestión que deberíamos analizarla. ¿Cuándo debo pagar? Se ejecutó una obra, recibimos un bien, recibimos un servicio. ¿Cuándo debo pagar? Y a veces existe también un abuso donde los tesoreros no cumplen con realizar los pagos en forma oportuna y teniendo plata pero no pagan. ¿Por qué será? No lo sabemos. Pero lo cierto es que el Tesoro Público ha establecido plazos para que las entidades públicas cumplan con realizar esta última fase del pago. Y cuando se paga, se supone que el tesorero es el último filtro de toda esta gestión de las finanzas públicas. Si el tesorero paga, se terminó el control previo. Y a partir del día siguiente ya puede venir la Contraloría, puede venir el OSI, a hacer toda una revisión de cómo se hizo el procedimiento del gasto público. Entonces el tesorero es el último filtro para darle una revisión final a todo este procedimiento del pago. ¿Cuándo se paga? Apenas tenemos, una vez que está devengado, Tesorería tiene 5 días para pagar. 5 días cuando son procesos menores a 8 UITs. Pero si se trata de procesos mayores a 8 UITs, desde que se da la conformidad, usted tiene 15 días para hacer el pago. O sea que es corto. No es que yo a un proveedor le deba 4 meses, 3 meses, un año. Eso está mal. La norma es bien práctica. Si son operaciones menores a 8 UITs, digamos, mandé a hacer una consultoría que me costó 15.000, se devenga, tengo 5 días para pagarle. Y si es si es un gasto mayor a 8 unidades impositivas tributarias, entonces el plazo me rijo por la conformidad. Una vez que se da la conformidad, tendría 15 días para hacer el pago correspondiente. ¿Dónde dice eso? No lo dicen las normas del Tesoro, lo dicen las normas del Reglamento de Contrataciones del Estado, pero yo debo tener en cuenta todos esos criterios para hacer un pago. Entonces, y cuando se trata de obras, cambia la cosa. Cuando se trata de obras públicas, una vez que se da la conformidad de la valorización de obras públicas, usted tesorero tiene para pagar hasta el último día de ese mes, en el caso de las obras públicas. ¿Y qué pasa cuando un proveedor le pide un adelanto? Ahí también hay otro plazo. Desde que el proveedor firma un contrato, él tiene 8 días para pedir adelanto, que no es necesario. Si no lo pide, bueno, ya problema de él. Y además el adelanto tiene que estar registrado en los contratos de obras públicas. Si un proveedor, una vez firmado el contrato, tiene 8 días para pedir adelanto, usted tesorero tendría 7 días para atender el adelanto. Si no lo atiende, entonces eso puede ser una causal para resolver un contrato. Entonces, el tesorero, fíjense hasta acá, no solamente se ha abocado a sus normas de tesorería, hay normas de contrataciones, hay normas de inversión pública, que todo eso conlleva al tema de la pagaduría. Entonces, ese es el trabajo fascinante que hace el tesorero. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo de gestión de los recursos, administrar, de informarlos, de coordinar con todas las áreas, de elaborar un calendario mensual de pagos todos los meses a fin de que la entidad pública cumpla, ¿no?, con sus obligaciones. Entonces, y recuerde que para hacer un pago siempre es conveniente tener la fase del devengado aprobado. ¿Qué es un devengado? Es reconocer el gasto público. Y si ya está reconocido, págale. Yo no sé por qué te demoras tanto.
págale. Si está devengado, págale. No hay por qué preguntarse, ¿debo pagar? La respuesta es, si está devengado, págala. Cumple con pagar esa obligación, porque para el Estado ya se reconoció como gasto público. Ya les dije un momento también que el tesorero hoy en día realiza pagos mediante medios electrónicos, lo cual dicha clave tiene que ser muy bien custodiada para cumplir con esta finalidad. Bueno, entonces en resumen, nuestro curso de tesorería, el Sistema Nacional de Tesorería, tiene principios, los cuales debemos cumplirlos, entre ellos el principio de la fungibilidad, que consiste en la centralización de todos los recursos públicos en una dependencia. Por otro lado, invoco a que los tesoreros también realicen directivas internas para gestionar mejor sus recursos financieros. Bueno, ha sido un gusto trabajar el sistema de tesorería. Muchísimas gracias por su atención.